Marcus Williams estaba sentado en los fríos escalones de cemento frente al Hotel Grand Plaza. Su chaqueta gastada lo abrigaba contra el frío de la noche. Llevaba casi 3 años viviendo en las calles del centro de Chicago. Desde que lo perdió todo, su exitosa vida como profesor de música se derrumbó cuando su esposa lo dejó, llevándose a su hija. La depresión lo consumió y perdió su trabajo, su hogar y, finalmente, sus ganas de luchar. La calle estaba llena de gente que volvía corriendo del trabajo, con la mirada fija en sus teléfonos, completamente ajena a su existencia. Marcus se había vuelto invisible, un indigente más al que la sociedad había aprendido a ignorar. Sostenía un pequeño cartel de cartón que decía: «Cualquier ayuda es bienvenida. Dios los bendiga». Pero hoy, como casi todos los días, su vaso estaba vacío, salvo por unas pocas monedas. Al atardecer, Marcus notó un alboroto frente a la entrada principal del hotel. Un gran camión de reparto había llegado y los trabajadores descargaban con cuidado algo cubierto con mantas gruesas. Los empleados del hotel se movían de un lado a otro, señalando y dando indicaciones. Marcus observaba con leve curiosidad, agradecido, por cualquier distracción que le hiciera olvidar el hambre que le atenazaba el frío. Los trabajadores retiraron las mantas, dejando al descubierto un viejo piano de cola. Incluso desde donde estaba sentado, Marcus pudo ver que estaba en pésimas condiciones. La madera estaba rayada y descolorida. A algunas teclas les faltaban. Las cubiertas de marfil y una de las patas parecía dañada. La gerente del hotel, una mujer de aspecto severo con un elegante traje de negocios, permanecía de pie con los brazos cruzados, claramente disgustada. «Esto no es lo que pedimos», le gritó al repartidor. «Pagamos por un piano antiguo restaurado, no por esta chatarra. Parece que salió de un basurero». El repartidor revisó sus papeles, con expresión confusa y a modo de disculpa. «Señora, esta es la dirección que figura en el pedido. Solo estoy entregando lo que envió el almacén. Tendrá que contactar con la empresa por la confusión». El rostro de la gerente se puso rojo de ira. «Tenemos una gala benéfica mañana por la noche. Vienen donantes importantes y les prometimos música de piano en vivo. ¿Qué se supone que hagamos con este trasto roto?». Pateó una de las patas del piano con frustración y un sonido hueco resonó desde el interior del instrumento. Marcus sintió un extraño tirón en el pecho. No había tocado un piano en más de 3 años. No había sentido las suaves teclas bajo sus dedos. No había escuchado los hermosos sonidos que una vez le brindaron tanta alegría. La música había sido toda su vida antes de que todo se derrumbara. Había enseñado piano a docenas de estudiantes, actuado en eventos locales y soñado con componer algún día sus propias piezas. El personal del hotel debatió qué hacer con el piano. Algunos sugirieron devolverlo inmediatamente, mientras que otros se preocupaban por encontrar un reemplazo a tiempo para el evento de mañana. Finalmente, el gerente tomó una decisión. «Déjenlo en el almacén de atrás. Por ahora, me ocuparé de este desastre mañana. Que nadie lo toque». Los trabajadores tuvieron dificultades para mover el pesado piano por la entrada de servicio. Mientras empujaban y tiraban, una de las ruedas se rompió por completo y el piano se inclinó peligrosamente. Lograron estabilizarlo, pero decidieron dejarlo temporalmente en el patio lateral del hotel, cubriéndolo de nuevo con las mantas. Cayó la noche y la calle se quedó en silencio. Marcus permaneció en sus escalones, incapaz de dejar de pensar en ese piano roto. Los recuerdos inundaron su mente. Recordó su primera lección de piano de niño, la sonrisa orgullosa de su madre cuando tocó en su primer recital, la alegría en los rostros de sus alumnos cuando finalmente dominaban una pieza difícil. Recordó a su hija sentada en su regazo, sus pequeños dedos presionando las teclas mientras él guiaba sus manos. Alrededor de la medianoche, cuando la calle estaba casi vacía, Marcus se levantó. Le dolía el cuerpo de estar sentado en el frío y le rugía el estómago de hambre.
pero algo más fuerte que el hambre lo atormentaba. O el dolor. Lo impulsó hacia adelante. Caminó lentamente hacia el patio lateral donde el piano yacía solo bajo su manta, como un amigo olvidado. El patio estaba tenuemente iluminado por una sola farola. Marcus miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo observara. Las cámaras de seguridad apuntaban a las entradas principales, pero esta zona lateral parecía descuidada. Con cuidado, levantó el borde de la manta y deslizó la mano por la superficie dañada del piano. A pesar de su estado, podía sentir la calidad de la artesanía. Bajo los años de abandono, sus dedos temblaban al rozar las teclas. ¿Y si lo había olvidado todo? ¿Y si la música que una vez vivió dentro de él había muerto con todo lo demás? Pero no pudo resistir más. Presionó el do central, y a pesar del estado del piano, surgió un sonido. Estaba ligeramente desafinado y apagado. Pero estaba allí, real, vivo. Marcus se sentó en el suelo frío frente al piano, se acomodó lo mejor que pudo y comenzó a tocar. Sus dedos al principio estaban rígidos, torpes por años de desuso. Empezó con escalas sencillas, ejercicios básicos que solía enseñar. Para principiantes, el piano respondía mal. Algunas teclas se atascaban, otras producían sonidos débiles y algunas no funcionaban en absoluto. Pero a medida que continuaba, algo mágico comenzó a suceder. Su memoria muscular despertó y sus dedos empezaron a recordar los patrones que habían practicado miles de veces. Pasó de escalas a una melodía sencilla, y luego a algo más complejo. El piano roto, a pesar de todos sus defectos, comenzó a cantar bajo su tacto. Marcus cerró los ojos y dejó que la música fluyera a través de él. Por primera vez en 3 años, se sintió vivo de nuevo. El frío desapareció, el hambre se desvaneció y el dolor de su situación se desvaneció. Ya no era un indigente en las calles. Era Marcus Williams, el pianista, el profesor, el músico que una vez creyó que la música podía curar el mundo. Tocó durante casi 1 hora aquella primera noche, experimentando con diferentes piezas, ajustando su técnica para sortear las teclas rotas del piano. Cuando finalmente terminó, las lágrimas corrían por su rostro curtido. Cubrió cuidadosamente el piano de nuevo y regresó a su lugar en las escaleras. Pero algo dentro de él había cambiado. Una pequeña chispa de esperanza, extinta hacía tiempo, había vuelto a encenderse. A la mañana siguiente, Marcus despertó con el sonido de los camiones de reparto en el tráfico matutino. Le dolía todo el cuerpo y el estómago le recordaba que la esperanza no podía llenar un estómago vacío, pero se sentía diferente, de alguna manera más ligero. Pasó el día como de costumbre, pidiendo ayuda a los transeúntes y juntando las monedas suficientes para comprar un pequeño sándwich en una tienda cercana. Al caer la tarde, Marcus se encontró observando el hotel de nuevo. El piano roto seguía en el patio, aún cubierto, aún olvidado. El personal del hotel se afanaba preparando su gala benéfica, pero nadie prestaba atención al instrumento dañado que le había causado tanta frustración el día anterior. Marcus esperó a que se encendieran las farolas y disminuyera el tráfico peatonal. Entonces, como la noche anterior, se dirigió al piano. Esta vez, trajo consigo un pequeño trapo que había encontrado en un contenedor de basura y limpió suavemente las teclas antes de tocar. Si este piano roto iba a ser su compañero, lo trataría con respeto. Esa segunda noche, Marcus decidió tocar algo más ambicioso. Eligió la sonata Claro de Luna de Beethoven, una pieza que había enseñado innumerables veces y que había interpretado en su propia boda. Sus dedos encontraron las teclas en la oscuridad, y a pesar de las imperfecciones del piano, la melodía conmovedora llenó el silencioso patio. Estaba tan absorto en la música que no se percató de la joven que se había detenido en la acera. Sarachen volvía a casa de su trabajo como enfermera en el hospital cercano, cuando oyó el inconfundible sonido de un piano clásico flotando en el aire. Siguió el sonido hasta el borde del patio,
manteniéndose en las sombras donde Marcus no podía verla. Sara se quedó absorta, escuchando a este hombre sin hogar crear belleza a partir de un instrumento roto. Podía oír las notas que faltaban, los tonos desafinados y los problemas mecánicos del piano. Pero también podía oír algo más. Oía pasión, habilidad y una profundidad de emoción que la conmovió hasta las lágrimas. Quienquiera que fuese ese hombre, era un verdadero músico. Cuando Marcus terminó de tocar, Sara se alejó en silencio, sin querer molestarlo ni hacerlo sentir incómodo. Pero no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. La noche siguiente, regresó, esta vez con su teléfono para grabar. Se mantuvo oculta de nuevo, y Marcus, ajeno a su público, tocó aún más maravillosamente que antes. Interpretó piezas de Chopin, Mozart y algunas improvisaciones de jazz que demostraron su versatilidad. Cada noche durante una semana, Sara fue a escuchar. Y cada noche, Marcus volcó su alma en ese piano roto. Ella nunca se le acercó, nunca se dio a conocer, pero se convirtió en una silenciosa seguidora de sus conciertos secretos. Mientras tanto, el gerente del hotel se había olvidado por completo del piano dañado en el patio. La gala benéfica había sido un éxito a pesar de no contar con música de piano, y ella estaba demasiado ocupada con sus deberes habituales como para ocuparse del problema con el instrumento. El piano permanecía en su rincón, cubierto durante el día, pero cobrando vida cada noche bajo las hábiles manos de Marcus. La octava noche, Sara tomó una decisión. Después de que Marcus terminara de tocar y se marchara a su lugar de descanso, ella destapó el piano y colocó un sobre las teclas. Dentro había $50 y una nota que simplemente decía: gracias por la hermosa música. Tienes un don. Por favor, no dejes de tocar. A la mañana siguiente, Marcus encontró el sobre. Le temblaban las manos mientras leía la nota y contaba el dinero. $50 era más de lo que solía ganar en una semana. Pero más allá del dinero, la nota le tocó la fibra sensible. Alguien le había estado escuchando. Alguien lo había oído. Ya no era invisible. Con el dinero, Marcus se compró una comida decente, la primera comida de verdad que comía en semanas. También compró jabón, una maquinilla de afeitar y se aseó. Se levantó como pudo usando el baño público de una gasolinera cercana. Esa noche, tocó con energías renovadas, esperando que su misterioso benefactor regresara. Sara regresó, y esta vez trajo a su amigo Michael, un productor musical que trabajaba en un pequeño estudio de grabación local. «Tienes que escuchar esto», le dijo. «Nunca he oído a nadie tocar con tanta emoción». Michael se mostró escéptico. Había visto a muchos artistas callejeros y rara vez se impresionaba. Pero cuando Marcus comenzó a tocar esa noche, la expresión de Michael cambió. Se inclinó hacia adelante, escuchando atentamente cada nota. «Es increíble», le susurró a Sara. «La forma en que compensa las teclas rotas, usando los defectos del piano para crear sonidos únicos. Eso no es solo habilidad, es arte». Escucharon durante más de una hora mientras Marcus interpretaba desde obras maestras clásicas hasta canciones contemporáneas que arreglaba en el momento. Cuando Marcus finalmente terminó, exhausto y satisfecho, Michael se volvió hacia Sara con entusiasmo en los ojos. «Tenemos que hablar con él. Este hombre no debería estar tocando en un patio a medianoche. Debería estar en una sala de conciertos». Pero Sara negó con la cabeza. «Todavía no. Creo que ahora mismo está tocando para sí mismo. Sanando algo en su interior. Si interrumpimos ese proceso, podríamos romper la magia que está ocurriendo aquí. Sigamos. Apoyándolo en silencio por ahora». Michael asintió, aunque a regañadientes. Antes de irse, Sara colocó otro sobre el piano. Este contenía $100 y una nota que decía: «Tu música es sanadora. Gracias por compartir tu don con el mundo». Durante las siguientes semanas,
Se estableció una rutina. Marcus pasaba sus días sobreviviendo, buscando comida y manteniéndose alejado de los problemas. Pero cada noche, cuando la ciudad se sumía en la calma, regresaba a su piano averiado. Y cada noche Sara venía a escucharlo, a veces sola, a veces con amigos de confianza. La noticia empezó a correr en un pequeño círculo. Un profesor, una pareja de jubilados, un joven estudiante universitario de música, todos acabaron en el patio en diferentes momentos. Nunca se acercaron a Marcus, nunca interrumpieron su música, pero le dejaban regalos. A veces dinero, a veces comida, a veces solo notas de ánimo. Marcus empezó a darse cuenta de que tenía un público, aunque nunca lo vio con claridad. Los regalos se multiplicaron y se encontró con suficientes recursos para comer con regularidad e incluso compró ropa de abrigo en una tienda de segunda mano. Pero lo más importante era que volvía a sentir que tenía un propósito. Su vida tenía un significado más allá de la mera supervivencia. Una noche, Marcus decidió hacer algo especial. Pasó todo el día limpiando el piano lo mejor que pudo, quitando años de polvo y mugre. No pudo arreglar las teclas rotas ni afinarlo correctamente, pero sí pudo mostrarle respeto. Esa noche, ofreció un concierto que había planeado con esmero, mezclando piezas clásicas con canciones populares y terminando con una composición original que creó en el momento. Sin que él lo supiera, Sara había invitado a su amiga periodista a escucharlo esa noche. Jessica Martínez trabajaba para el periódico local y se había mostrado escéptica cuando Sara le habló del pianista sin hogar. Pero después de escuchar tocar a Marcus, Jessica se propuso contar su historia. Al día siguiente, Jessica comenzó su investigación. Preguntó por el vecindario, mostró la foto de Marcus a los trabajadores del albergue local, y finalmente, reconstruyó partes de su historia. Descubrió su pasado como profesor de música, sus dificultades y cómo llegó a la indigencia. Quería escribir un artículo, pero, al igual que Sara, sentía la necesidad de proteger a Marcus y no quería aprovecharse de su situación. En cambio, Jessica escribió un artículo sobre el pianista nocturno, un músico misterioso que tocaba un piano roto en un patio olvidado. Se centró en la belleza de la música y la magia de estos conciertos secretos sin revelar la identidad de Marcus ni su ubicación exacta. El artículo se publicó en la sección local del periódico con una foto que Jessica había tomado desde lejos, donde solo se veía el piano y la silueta de Marcus. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Gente de toda la ciudad quería saber dónde encontrar a este misterioso pianista. Las líneas telefónicas del periódico se saturaron con llamadas de lectores conmovidos por la historia. Algunos querían hacer una donación. Otros querían saber si podían venir a escuchar. Y algunos locales de música incluso se ofrecieron a organizar un concierto en condiciones. Pero Marcus no sabía nada de esto. Continuó con su ritual nocturno, sin saber que su santuario privado estaba a punto de volverse muy público. Tocaba con la misma pasión y dedicación de siempre, perdiéndose en la música, encontrando paz en las melodías que fluían de sus dedos a través del piano roto y hacia el aire nocturno. Un jueves por la noche, todo cambió. Marcus llegó al patio y no encontró un espacio vacío, sino un pequeño grupo de unas 15 personas esperando en silencio cerca del piano. Habían visto el artículo del periódico y habían pasado horas buscando por el centro hasta que encontraron el patio correcto. Marcus se quedó paralizado de miedo. Su primer instinto fue huir, desaparecer de nuevo en el anonimato de las calles. Esta gente no lo entendía. Este piano, esta música, eran su sanación íntima, su viaje personal. No pretendía ser una actuación, un espectáculo para curiosos. Pero antes de que pudiera marcharse, una anciana se adelantó. Tenía lágrimas en los ojos y habló con voz suave. Por favor, no se vaya. No estamos aquí para mirar fijamente ni para invadir su privacidad. Vinimos porque su música nos conmovió.
Leímos sobre usted en el periódico y solo queríamos darle las gracias. Su don ha traído belleza a nuestras vidas. Otros en la multitud asintieron y murmuraron en señal de aprobación. Un joven habló. He estado pasando por una depresión y alguien me habló de este lugar. Vine la semana pasada y solo escuché desde el otro lado de la calle. Su música me ayudó a sentir algo de nuevo. Por favor, siga tocando. No por nosotros, sino por usted. Simplemente estaremos agradecidos de escucharla. Marcus miró los rostros reunidos frente a él y algo dentro de él cambió. No eran miradas de juicio ni miradas de lástima. Eran personas que apreciaban genuinamente su música, que lo veían no como un indigente, sino como un artista. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras caminaba lentamente hacia el piano. La multitud se apartó, dándole espacio. Marcus se sentó en el suelo frente al piano roto. Marcus se sentó al piano. Colocó las manos sobre las teclas y respiró hondo. Luego comenzó a tocar. Interpretó el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, dejando que las emociones lo inundaran. El piano roto cantaba su melodía imperfecta, pero el alma tras la música era pura y poderosa. Cuando terminó, el patio estalló en un silencioso aplauso. La gente se secaba las lágrimas y algunos lloraban abiertamente. Marcus tocó 3 piezas más esa noche, y cuando terminó, se puso de pie y se dirigió a su público por primera vez. Gracias, dijo simplemente, con la voz áspera por la falta de uso. Gracias por escuchar. Un caballero mayor se le acercó y se presentó como David Morrison, un profesor de música jubilado de la universidad local. Joven, lo que hizo con ese piano esta noche fue extraordinario. He pasado toda mi vida rodeado de música y músicos, y puedo decirle que tiene un don excepcional. ¿Ha considerado alguna vez dedicarse a la música profesionalmente? Marcus soltó una risa amarga. Solía enseñar música. Eso fue hace muchísimo tiempo. Ahora solo soy un indigente. Tocando un piano roto en un patio. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Años de dolor y vergüenza eran evidentes en su voz. David no se inmutó. Veo a un músico talentoso que merece la oportunidad de compartir su don con el mundo. Lo que eres ahora no define lo que puedes llegar a ser mañana. Le entregó a Marcus una tarjeta de visita. Todavía tengo contactos en la comunidad musical. Si quieres, me gustaría ayudarte. Sin condiciones, sin expectativas, solo un músico ayudando a otro. Marcus tomó la tarjeta, sin saber qué decir. Había pasado tanto tiempo creyendo que no tenía remedio, que no había redención posible. La idea de que alguien le ofreciera ayuda sin juzgarlo le parecía imposible. Esa noche, después de que todos se fueran, Marcus se sentó solo con el piano y lloró por primera vez desde que lo había perdido todo. La noche siguiente, la multitud se había duplicado. La noticia se había extendido por las redes sociales, los mensajes de texto y el boca a boca. La gente trajo sillas plegables, mantas e incluso velas para iluminar el patio. Marcus estaba abrumado, pero también extrañamente reconfortado. Durante años, había sido invisible, y ahora, de repente, la gente lo veía. Lo veían de verdad. Tocó durante más de 2 horas esa noche, aceptando peticiones y compartiendo historias sobre las piezas que interpretaba. Les contó sobre su pasado, sobre enseñar piano a niños que apenas alcanzaban los pedales, sobre la alegría que la música había traído a su vida y cómo se había perdido. El público escuchó con compasión y respeto, y Marcus sintió una conexión que no había experimentado en años. Sara finalmente se presentó después del concierto. Soy quien te ha estado dejando las notas y el dinero, confesó. Espero que no te importe, que haya compartido tu música con otros. Era demasiado hermosa para mantenerla en secreto. Marcus la abrazó, agradeciéndole por creer en él cuando él había dejado de creer en sí mismo. Ella le habló del artículo de Jessica y de cómo había inspirado a tanta gente. Te has convertido en un símbolo de esperanza,
explicó Sara. La gente ve que incluso en las circunstancias más oscuras, la belleza y el arte pueden sobrevivir e incluso florecer. Durante las semanas siguientes, los conciertos nocturnos se convirtieron en un fenómeno en Chicago. La gerente del hotel finalmente se percató de las reuniones e inicialmente intentó clausurarlas, preocupada por posibles responsabilidades legales y disturbios. Pero cuando vio a la multitud pacífica y respetuosa y se enteró de la publicidad positiva para su hotel, cambió de opinión. En cambio, hizo iluminar adecuadamente el patio e incluso proporcionó algunas sillas para los asistentes mayores. Los canales de noticias locales se hicieron eco de la historia, y de repente, el rostro de Marcus apareció en las pantallas de televisión de toda la ciudad. Informó. La prensa quería entrevistas y las salas de conciertos le ofrecían oportunidades para actuar. Pero Marcus se mantuvo humilde y concentrado en su ritual nocturno junto al piano roto. Este piano me encontró cuando más lo necesitaba, le dijo a un reportero de televisión. No estoy listo para dejarlo atrás. David Morrison trabajó discretamente para ayudar a Marcus de forma práctica. Lo puso en contacto con los servicios sociales para obtener documentos de identidad, lo ayudó a solicitar alojamiento temporal y gestionó su acceso a atención médica. Marcus comenzó a reconstruir su vida poco a poco, paso a paso. Un experto local en restauración de pianos llamado Thomas Berkeley se enteró de la historia y se ofreció voluntario para examinar el instrumento. Llegó una tarde con sus herramientas y pasó horas evaluando los daños. Este piano tiene buena estructura, anunció Thomas. Es un instrumento de calidad que ha sido muy descuidado. Puedo restaurarlo, pero llevará tiempo y dinero. Antes de que Marcus pudiera responder, las donaciones comenzaron a llegar. Miembros del público, lectores de periódicos y personas que solo habían oído hablar de la historia por internet contribuyeron a un fondo para restaurar el piano. En una semana, habían recaudado suficiente dinero no solo para arreglar el instrumento, sino también para ayudar a Marcus a recuperarse. Thomas comenzó el proceso de restauración en el lugar, trabajando durante el día, mientras Marcus seguía tocando el piano averiado cada noche. Quiero restaurarlo gradualmente, explicó Thomas. Así puedes seguir tocando mientras trabajo. Algunos músicos podrían ver esto como un obstáculo, pero creo que has demostrado que puedes crear belleza en cualquier circunstancia. A medida que pasaban las semanas y el piano se transformaba lentamente, también lo hacía Marcus. Se mudó a un pequeño estudio financiado con donaciones. Compró ropa nueva, recibió comidas regulares y comenzó a verse más saludable. Pero el cambio más significativo fue interno. El hombre derrotado y sin esperanza que se había escondido en las sombras había desaparecido, reemplazado por alguien que sonreía, interactuaba con los demás y se atrevió a soñar de nuevo. Una noche, David Morrison llegó con noticias inesperadas. He estado en contacto con el director de la Orquesta Sinfónica de Chicago, dijo con entusiasmo. En la voz. Quieren que participes en su concierto benéfico el mes que viene. Es un evento especial donde muestran el talento local. Te ofrecen un piano de cola totalmente restaurado y un escenario profesional. ¿Qué dices? Marcus se quedó sin palabras. La Orquesta Sinfónica de Chicago era una de las instituciones musicales más prestigiosas del país. La idea de tocar con ellos era emocionante y aterradora a la vez. No sé si estoy preparado, admitió. Hace años que no toco un piano de verdad, y nunca he tocado a ese nivel. David sonrió con complicidad. Has estado tocando a ese nivel todas las noches en este patio. La única diferencia será el lugar y el piano. Tu talento, tu pasión y tu corazón serán exactamente los mismos. Confía en ti mismo, Marcus. Ya has hecho lo más difícil al encontrar el camino de regreso a la música. Esa noche, Marcus tocó, con una mezcla de emoción y ansiedad. Pensó en su hija, a quien no había visto en 3 años, y se preguntó si se enteraría de su regreso. Durante su tiempo en la calle, la vergüenza le había impedido contactarla.
Pero ahora se atrevió a albergar la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría ganarse el derecho a estar de nuevo en su vida. La restauración del piano finalmente se completó, y Thomas presentó su obra en una ceremonia especial. El instrumento, antes roto, ahora relucía con madera pulida, teclas perfectamente alineadas y un tono rico y pleno que hizo llorar a Marcus. Cuando se sentó a tocarlo por primera vez, la diferencia fue asombrosa. El piano respondía a cada toque con claridad y potencia. Esa noche, Marcus ofreció un concierto improvisado, explorando las capacidades restauradas del piano. Tocó con una libertad y una alegría que no había sentido desde antes de que su vida se desmoronara. La multitud, que había crecido hasta superar el centenar de personas, vitoreó y celebró no solo la transformación del piano, sino también el viaje de Marcus. De la desesperación a la esperanza. Tras el concierto, una mujer se acercó a Marcus con nerviosismo. Tendría unos 40 años y unos ojos amables, que le resultaban familiares. Señor Williams, probablemente no me recuerde, pero fui una de sus alumnas de piano hace unos 15 años. Me llamo Jennifer Harley. Usted me dio clases cuando tenía 13 años y cambió mi vida. Me convertí en profesora de música gracias a usted. Marcus sí la recordaba, una chica tímida que floreció bajo su tutela. Hablaron durante un buen rato, y Jennifer le contó sobre los muchos alumnos a los que había influido a lo largo de los años. Nos enseñó mucho más que piano, dijo. Nos enseñó que la música podía ser un refugio, una alegría y una forma de expresarnos cuando las palabras fallaban. Esa lección nos marcó a todos. Escuchar las palabras de Jennifer despertó algo profundo en Marcus. Había pasado años creyendo que su vida como profesor había sido en vano, que sus contribuciones al mundo habían sido borradas por sus fracasos. Pero aquí estaba la prueba de que su impacto había sido innegable. El amor que había compartido a través de la música había echado raíces en otros. Y seguía creciendo. Cada vez más exalumnos empezaban a asistir a los conciertos nocturnos. Algunos traían a sus propios hijos, deseando que conocieran al profesor que tanto había significado para ellos. Otros venían simplemente a darle las gracias y para hacerle saber a Marcus que nunca lo habían olvidado. Cada reencuentro le ayudaba a superar la vergüenza y la inseguridad que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Marcus volvió a dar clases particulares, trabajando con algunos niños del vecindario que mostraban interés en aprender a tocar el piano. Todavía no podía cobrar, pero no le importaba. Enseñar le brindaba un sentido de propósito que ni siquiera tocar podía igualar. Ver cómo se iluminaba el rostro de un joven cuando por fin dominaba un pasaje difícil le recordaba por qué había elegido ese camino. La atención de los medios siguió creciendo. Un documentalista se puso en contacto con Marcus para contar su historia en profundidad. Las principales cadenas de noticias solicitaron entrevistas. Una editorial le ofreció un contrato para publicar un libro, pero Marcus se mantuvo con los pies en la tierra, centrado en el simple acto de tocar música y conectar con la gente. Rechazó la mayoría de las oportunidades, sin querer convertir su historia en un producto comercial. Sin embargo, sí accedió a conceder una importante entrevista a Jessica Martínez, la periodista que había escrito sobre él por primera vez. Sentía que se lo debía y confiaba en que ella contaría su historia con honestidad. Se sentaron en el patio una tarde, con el piano restaurado brillando a la luz del sol detrás de ellos. ¿Qué quieres que la gente entienda sobre la falta de vivienda?, preguntó Jessica, grabando cada palabra con su grabadora. Marcus reflexionó cuidadosamente antes de responder. Quiero que entiendan que las personas sin hogar siguen siendo personas. Tenemos talentos, sueños e historias. Hemos cometido errores, hemos tenido muy mala suerte o ambas cosas, pero no somos de otra especie. Yo era profesor, padre, esposo. Lo perdí todo, pero nunca dejé de ser humano. La música siempre estuvo dentro de mí,
esperando volver a salir. La gente necesita mirar más de cerca para ver a las personas detrás de los estereotipos. El artículo de Jessica se hizo viral y se compartió millones de veces en las redes sociales. Se debatieron las políticas sobre personas sin hogar, los servicios de salud mental y el papel del arte en la sociedad. La historia de Marcus se convirtió en un catalizador para conversaciones sobre compasión, segundas oportunidades y el poder del apoyo comunitario. Se acercaba el concierto de la Orquesta Sinfónica de Chicago y Marcus aumentó su tiempo de práctica. David Morrison le facilitó una sala de ensayo en la universidad con un piano de cola profesional. Después de años tocando un instrumento roto en un patio, Marcus tuvo que readaptarse a la precisión y la potencia de un piano de calidad. Trabajó con David en la selección de las piezas para el concierto, eligiendo música que contó su historia. Comenzaría con la sonata Claro de Luna de Beethoven, la primera pieza que tocó cuando redescubrió el piano roto. Incluiría una improvisación de jazz de Chopin y terminaría con una composición original en la que había estado trabajando, titulada Resurrección. 2 semanas antes del concierto, Marcus recibió un mensaje que lo cambió todo. Su exesposa había visto la cobertura noticiosa y se puso en contacto con él a través de David Morrison. Quería que Marcus supiera que su hija Emily, ahora de 16 años, había estado siguiendo su historia y quería verlo. Las manos de Marcus temblaban mientras leía el mensaje. La idea de volver a ver a Emily lo llenó de una mezcla de alegría y terror. Acordaron encontrarse en una cafetería, un lugar neutral donde Emily se sentiría segura. Marcus llegó temprano, nervioso hasta la médula. Había ensayado lo que iba a decir 1000 veces, pero cuando Emily entró por la puerta, todos sus discursos preparados se desvanecieron. Había crecido tanto. Ya no era la niña que recordaba, sino una joven con los ojos de su madre y su amor por la música. «Hola, papá», dijo Emily en voz baja, sentándose frente a él. «Hola, cariño», respondió Marcus con la voz quebrada. «Gracias por darme una oportunidad». Hablaron durante 3 horas. Emily le preguntó dónde había estado y qué había pasado. Marcus respondió con sinceridad, sin ocultar nada, reconociendo sus errores y explicando la depresión y las circunstancias que lo habían abrumado. Emily escuchó sin juzgarlo, secándose las lágrimas de vez en cuando. «Vi tus videos en internet», dijo Emily. «Mamá me los enseñó. Eres muy bueno, papá». Había olvidado lo hermosa que hace sonar la música. «También he estado aprendiendo a tocar el piano en la escuela. No soy una experta, pero me encanta». Marcus sintió que el corazón le iba a estallar. «Me encantaría oírte tocar alguna vez, si me lo permitieras». Emily sonrió, la primera sonrisa sincera de su encuentro. «Me gustaría. Quizás podrías darme algunas clases. Digo, si no estás demasiado ocupada haciéndote famosa y todo eso». Ambos rieron y la tensión se disipó. Emily no pudo asistir al concierto de la Sinfónica por un compromiso escolar, pero prometió ver el video después. Quedaron en verse de nuevo la semana siguiente, y cuando, tras un abrazo de despedida, Marcus sintió que una parte de su corazón roto comenzaba a sanar. La noche del concierto de la Sinfónica llegó inesperadamente rápido. Marcus estaba de pie tras bambalinas, vestido con ropa formal prestada, observando a través de las cortinas cómo la sala de conciertos se llenaba de gente. La Orquesta Sinfónica de Chicago era mundialmente famosa, y tocar allí había sido un sueño que nunca pensó que lograría. David Morrison estaba a su lado, ofreciéndole palabras de aliento en voz baja. «Recuerda, ya has demostrado tu valía. Tomaste un piano roto en un patio olvidado y creaste magia. Este es simplemente un mejor lugar con un mejor instrumento. La magia viene de ti, no del entorno». Sarah Chen estaba entre el público, junto con muchas de las personas que habían asistido a los conciertos en el patio. Thomas Berkeley, quien había restaurado el piano, estaba sentado en la primera fila. Jennifer Harley trajo a un grupo de sus alumnos. Incluso el gerente del hotel, que inicialmente había rechazado el piano roto,
vino a ver a qué se debía tanto revuelo. El director de la orquesta, el maestro Chen, le dio una cálida bienvenida a Marcus. Nos honra que actúes con nosotros esta noche. Tu historia ha inspirado a toda nuestra organización. Tómate tu tiempo, respira, y recuerda que todos aquí te apoyamos. Cuando Marcus subió al escenario, los aplausos fueron inmediatos y atronadores. Se acercó al magnífico piano de cola Steinway situado en el centro del escenario, cuya superficie pulida reflejaba las brillantes luces. Por un momento, se sintió abrumado por los recuerdos de tocar en aquel oscuro patio, encorvado sobre un instrumento roto al que le faltaban teclas y tenía los martillos dañados. Pero entonces se sentó, ajustó el banco y colocó las manos sobre las teclas. La sala quedó en silencio. Cientos de personas esperaban escuchar lo que este antiguo indigente crearía. Marcus cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a tocar. Las primeras notas de la sonata Claro de Luna llenaron la sala de conciertos con una claridad cristalina. Cada nota era perfecta, cada frase moldeada con intención y emoción. Marcus plasmó toda su historia en la música, todo el dolor, la pérdida, la lucha y la esperanza final. El piano respondió magníficamente, y la acústica de la sala hizo que el sonido llegara a cada rincón. El público estaba hipnotizado. No se trataba solo de virtuosismo técnico, aunque la habilidad de Marcus era innegable. Era música interpretada por alguien que lo había perdido todo y se había reencontrado a sí mismo gracias al poder sanador del arte. Cada persona en la sala sintió la emoción, comprendió la historia que se contaba sin palabras. Marcus interpretó su programa a la perfección. Las piezas de Chopin demostraron su delicado toque y su comprensión del estilo del período romántico. La improvisación de jazz reveló su versatilidad y creatividad. Pero fue su composición original, Resurrección, la que cautivó al público. La pieza comenzó con suavidad, casi con incertidumbre, representando su vida desmoronándose. Acordes oscuros y disonantes describían la desesperación de la falta de hogar y la pérdida. Luego, gradualmente, surgió una melodía sencilla, frágil al principio, pero cada vez más fuerte. Era el piano roto entrando en su vida, la música regresando para salvarlo. La melodía se desarrolló, incorporando temas de las otras piezas que había interpretado, entrelazando todos los elementos de su viaje. El clímax fue poderoso y triunfal, acordes plenos que resonaron en la sala como una declaración de supervivencia y renacimiento. Entonces, en un gesto que sorprendió a todos, Marcus volvió a la sencillez. Las notas finales fueron suaves y humildes, reconociendo que su viaje no había terminado, que la sanación continuaba ahí, que la esperanza era una elección diaria, no un destino. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, el público permaneció inmóvil durante un largo rato, como temeroso de romper el hechizo. Entonces estallaron en un aplauso tan fuerte que Marcus sintió la vibración a través del banco del piano. La gente se puso de pie, con lágrimas corriendo por sus mejillas, aplaudiendo no solo la interpretación, sino la increíble historia humana que la inspiraba. Marcus se puso de pie e hizo una reverencia, abrumado por la respuesta. Miró al mar de rostros y vio a Sara llorando lágrimas de felicidad. David radiante de orgullo y un sinfín de desconocidos que habían sido conmovidos por su música. Por primera vez en años, Marcus se sintió merecedor de los aplausos, merecedor de ser visto y celebrado. Entre bastidores, lo rodearon admiradores, periodistas y profesionales de la industria musical. Un promotor de conciertos le ofreció una gira por las principales ciudades. Una compañía discográfica quería producir un álbum. Escuelas de música expresaron interés en que se uniera a su profesorado. Las oportunidades llegaron tan rápido que Marcus se sintió abrumado, pero recordó el consejo que David le había dado sobre mantener los pies en la tierra. Necesito tiempo para asimilar todo esto,
dijo Marcus a la expectante multitud. Agradezco cada oportunidad, pero aún estoy reconstruyendo mi vida. Necesito ir despacio y asegurarme de que mis decisiones sean las correctas a largo plazo. Esa noche, acostado en su pequeño apartamento, Marcus no pudo dormir. No por ansiedad ni miedo, sino por el asombro ante la drástica transformación de su vida. 6 meses antes, había estado durmiendo en la calle, creyendo que su vida había terminado. Ahora había tocado con una importante orquesta sinfónica, se había reencontrado con su hija y tenía un futuro lleno de posibilidades. A la mañana siguiente, Marcus regresó al patio donde todo comenzó. El piano restaurado seguía allí, protegido ahora por una cubierta y un refugio adecuados que el hotel había construido. Se sentó y tocó en silencio. No había público, salvo algunos transeúntes. Esto le pareció correcto. Se sentía bien enraizado en el lugar donde su renacimiento había comenzado. Decidió establecer una rutina de tocar en el patio 2 veces por semana, conciertos gratuitos para cualquiera que quisiera escuchar. No abandonaría el lugar que lo había salvado. No olvidaría a las personas que lo habían apoyado cuando no tenía nada. Los conciertos en el patio se volvieron legendarios, con gente que viajaba de todo el país para asistir. Pero Marcus los mantuvo íntimos y accesibles para todos. Con la guía de David y Sara, Marcus seleccionó cuidadosamente las oportunidades que debía aprovechar. Aceptó un puesto como profesor adjunto en la universidad, impartiendo clases de piano y teoría musical a un pequeño grupo de estudiantes. Rechazó la gran gira de conciertos, pero accedió a realizar presentaciones regionales en lugares que le resultaban significativos. Dedicó su tiempo libre a colaborar con organizaciones para personas sin hogar, utilizando su historia para concienciar y recaudar fondos para programas que proporcionaban refugio, servicios de salud mental y formación laboral. Marcus sabía que había tenido suerte, que no todos en su situación encontrarían un piano roto y una segunda oportunidad. Se sentía obligado a ayudar a los demás en todo lo que pudiera. Su relación con Emily se fortalecía cada semana. Se reunían con frecuencia para tomar café y Marcus empezó a darle clases de piano en el patio. Emily era una alumna talentosa y Marcus descubrió que enseñar a su propia hija le brindaba una alegría incomparable. Poco a poco, con cuidado, reconstruyeron su relación, creando nuevos recuerdos a la vez que reconocían el doloroso pasado. La exesposa de Marcus, Rebecca, finalmente se puso en contacto con él para agradecerle su paciencia y dulzura con Emily. Tuvieron una larga conversación donde ambos se disculparon por errores del pasado y reconocieron su responsabilidad en lo sucedido. Nunca volverían a casarse, pero podrían ser padres cordiales, unidos por el amor a su hija. Un día, Thomas Berkeley le hizo a Marcus una propuesta interesante. He estado pensando en ese piano roto que cambió tu vida, dijo Thomas. Guardé todas las piezas originales rotas cuando lo restauré. ¿Qué tal si creamos algo especial con ellas? Una obra de arte que cuente tu historia. Juntos, diseñaron una escultura hecha con las teclas rotas del piano, los martillos dañados y la madera astillada. La pieza era abstracta, pero hermosa, y representaba la transformación de la adversidad en algo significativo. La donaron a un albergue para personas sin hogar, donde colgaba en la entrada con una placa que explicaba la historia de Marcus y animaba a los visitantes a saber que sus circunstancias actuales no definían su futuro. Marcus también creó un fondo de becas para estudiantes de música de entornos desfavorecidos. Aportó parte de sus ganancias de las actuaciones y solicitó donaciones de sus seguidores. El fondo ayudaría a jóvenes talentosos a acceder a la educación musical independientemente de su situación económica, garantizando que el don de la música llegara a quienes de otro modo jamás tendrían la oportunidad. Un año después de su primera actuación en el patio, la ciudad de Chicago honró a Marcus con una ceremonia especial de reconocimiento.
El alcalde le entregó la llave de la ciudad y declaró el patio monumento histórico, nombrándolo oficialmente Parque del Piano. Se instaló una placa permanente que cuenta la historia del hombre sin hogar que convirtió un piano roto en un instrumento de esperanza. Durante su discurso de aceptación, Marcus miró al público y habló con el corazón en la mano. Hace un año, era invisible. Estaba sentado en escalones fríos mientras miles de personas pasaban sin verme. Pero algunas almas bondadosas se fijaron en mí, me escucharon y creyeron en mí cuando yo ya había dejado de creer en mí mismo. Este honor no es solo para mí. Es para cada persona sin hogar que tiene talentos y sueños esperando ser redescubiertos. Es para todos los que se toman el tiempo de ver la humanidad en los demás, independientemente de sus circunstancias. Continuó con voz fuerte y clara: quiero decirle a cualquiera que se sienta roto y olvidado que aún tiene valor. Su historia no ha terminado. Ese piano roto me enseñó que los defectos no disminuyen el valor. Solo requieren creatividad y perseverancia para superarlos. Lo mismo ocurre con todos nosotros. Todos estamos rotos de alguna manera, pero aún podemos crear belleza si no nos rendimos. El público lo ovacionó de pie y Marcus sintió una sensación de plenitud. No solo había sobrevivido a su dura prueba, sino que había salido de ella con una comprensión más profunda de la compasión, la resiliencia y el poder de la comunidad. El piano roto había sido un regalo disfrazado de problema, que lo obligó a... Descubrió su pasión en las circunstancias más difíciles. Marcus amplió su enseñanza, aceptando estudiantes de todos los orígenes y niveles económicos. Cobraba a los estudiantes adinerados las tarifas estándar, pero enseñaba a los estudiantes desfavorecidos gratis o por lo que pudieran pagar. Su apartamento se le quedó pequeño para su creciente actividad docente. Así que alquiló un pequeño estudio con la ayuda de donaciones y sus ganancias. El espacio se convirtió en algo más que una escuela de música. Se transformó en un centro comunitario donde la gente se reunía para conciertos, clases y grupos de apoyo. Marcus invitaba a oradores para hablar sobre la falta de vivienda, la salud mental y la recuperación de las adicciones. Quería crear un lugar donde la gente pudiera encontrar esperanza y ayuda práctica, las cosas que él hubiera deseado saber durante sus días más oscuros. Emily se graduó de la escuela secundaria y decidió estudiar educación musical en la universidad. Inspirado por la trayectoria de su padre y su dedicación a la enseñanza, Marcus asistió a su graduación con lágrimas de orgullo en los ojos. Ella se había convertido en una joven increíble a pesar de su ausencia durante años cruciales de su vida, y él juró apoyar sus sueños. En todo lo que pudiera. Marcus grabó su primer álbum, titulado Broken Keys, que incluía la composición original que había interpretado en la Sinfónica, junto con otras piezas que tenían un significado especial. En su trayectoria, el álbum incluía notas donde compartía su historia completa con sus propias palabras, sin guardarse nada, sobre sus luchas y su recuperación. El álbum tuvo un éxito modesto, pero, lo que es más importante, conectó profundamente con personas que habían enfrentado desafíos similares. Recibió cartas de todo el mundo, personas que compartían sus propias historias, de pérdida, adicción, falta de vivienda y recuperación. Marcus intentó responder a tantas como pudo, ofreciendo ánimo y consejos prácticos. Conectó a las personas con recursos en sus áreas y creó una comunidad en línea donde podían apoyarse mutuamente. Los conciertos en el patio continuaron, lloviera o hiciera sol. Marcus tocaba todos los martes y jueves por la noche, y las reuniones se convirtieron en una querida tradición de Chicago. Camiones de comida locales se instalaban cerca, donando las ganancias a servicios para personas sin hogar. Artistas callejeros pintaban y actuaban. El ambiente era festivo pero respetuoso, celebrando no solo la música, sino la capacidad humana de transformación. 2 años después de encontrar el piano roto, Marcus estaba sentado en su nuevo apartamento de 2 habitaciones, mirando fotos de su trayectoria. Se había mudado del pequeño estudio a un espacio adecuado donde
Podía recibir a Emily cuando lo visitaba desde la universidad. Las paredes estaban decoradas con recuerdos de sus actuaciones, cartas de estudiantes agradecidos y fotos de los conciertos en el patio. Pero su foto favorita era una sencilla que Sara le había tomado la primera noche que lo descubrió tocando. En ella se veía a Marcus encorvado sobre el piano roto en la oscuridad, completamente absorto en la música, sin darse cuenta de que lo estaban fotografiando. Esa imagen capturaba el momento puro y espontáneo en que la música le había salvado la vida, cuando no tenía nada pero rebosaba de propósito. Marcus había aprendido a equilibrar sus diversas facetas. 3 días a la semana daba clases en la universidad. 2 noches actuaba en el patio. Los demás días daba clases particulares. Trabajaba con programas de ayuda para personas sin hogar o componía música. Mantenía una rutina, pero la hacía flexible, habiendo aprendido que los planes rígidos podían quebrarse bajo presión, mientras que los enfoques adaptables podían flexibilizarse y sobrevivir. Comenzó un podcast llamado Notas desde la calle, donde entrevistaba a otras personas que habían experimentado la falta de vivienda y habían encontrado el camino de regreso a la estabilidad. El podcast presentaba a músicos, artistas, escritores y personas de todos los ámbitos de la vida que tenían historias de resiliencia. Se hizo popular no solo entre las personas interesadas en la falta de vivienda, sino entre cualquiera que apreciara las historias auténticas de lucha y triunfo humanos. Jennifer Harley, su exalumna que se había convertido en profesora de música, le propuso una idea. ¿Y si creáramos un programa que llevara la educación musical directamente a los albergues para personas sin hogar? Propuso. Podríamos enseñar instrumentos básicos, brindar musicoterapia y darles a las personas una vía de expresión durante momentos difíciles. A Marcus le encantó la idea e inmediatamente comenzó a trabajar para hacerla realidad. Reclutaron músicos voluntarios, consiguieron instrumentos donados y se asociaron con varios albergues de la ciudad. El programa Música para la Esperanza se lanzó 6 meses después, atendiendo a cientos de personas sin hogar. Muchos participantes comentaron que la música les brindaba un sentido de propósito y un escape temporal de sus dificultades. Una participante, una joven llamada Lisa, demostró un talento especial con la guitarra. Marcus trabajó con ella en privado, reconociendo en ella la misma necesidad imperiosa de sanación a través de la música que él mismo había sentido. Finalmente, Lisa actuó en uno de los conciertos del patio, compartiendo su propia historia de adicción y recuperación. Su actuación conmovió al público hasta las lágrimas e inspiró a aún más personas a seguir adelante. Apoyar el programa Música para la Esperanza. Marcus también se reencontró con antiguos compañeros de sus días de profesor. Al principio, algunos se sintieron incómodos con él, sin saber cómo abordar su pasado de indigencia. Pero la franqueza de Marcus sobre su experiencia facilitó las cosas para todos. No ocultó su pasado ni puso excusas. Simplemente reconoció lo sucedido y se centró en el presente y el futuro. Un antiguo compañero, Richard, se disculpó por no haberle ofrecido ayuda cuando Marcus perdió su trabajo. Escuché que estabas pasando por un mal momento, pero no supe qué decir ni cómo ayudarte. Lamento no haberlo intentado, confesó Richard. Marcus sonrió amablemente. No habría aceptado ayuda en aquel entonces. Era demasiado orgulloso y me daba demasiada vergüenza. A veces, la gente necesita tocar fondo antes de estar lista para aceptar ayuda. No te sientas culpable por eso. Simplemente, apoya a la próxima persona que necesite ayuda. Y honrarás cualquier arrepentimiento que sientas por el pasado. Su conversación llevó a que Marcus diera una presentación en una conferencia de profesores sobre cómo reconocer las señales de angustia entre compañeros y crear entornos laborales de apoyo. Su charla caló hondo entre los educadores que habían visto a colegas sufrir, pero no habían sabido cómo intervenir eficazmente.
Marcus se convirtió en defensor del apoyo a la salud mental en entornos profesionales, utilizando su plataforma para reducir el estigma en torno a la depresión y la búsqueda de ayuda. El piano roto que lo inició todo fue finalmente retirado del uso regular, aunque permaneció en el patio como símbolo. Thomas Berkeley lo había restaurado maravillosamente, pero años de exposición al exterior, incluso con protección, habían hecho mella. El hotel donó un piano nuevo de alta calidad para los conciertos en el patio, pero exhibieron el piano roto original bajo una vitrina de cristal con iluminación y la historia de la transformación de Marcus grabada en una placa junto a él. Turistas de todo el mundo venían a ver Piano Park y escuchar la historia. Muchos dejaban donaciones en una caja de recolección. Todos los fondos se destinaban a servicios para personas sin hogar. El piano roto se convirtió en algo casi mítico, un símbolo de esperanza que resonó mucho más allá de Chicago. Artistas la pintaron. Poetas escribieron sobre ella y apareció en documentales sobre renovación urbana y resiliencia humana. Marcus recibió una invitación para hablar en una conferencia TED y compartir su historia con una audiencia global. Aceptó, a pesar de sentirse nervioso ante una plataforma tan grande. Su charla TED, titulada La música en las cosas rotas, se viralizó, con millones de visualizaciones en línea. En ella, habló sobre encontrar belleza y fragilidad tanto en los pianos como en las personas. Vivimos en una sociedad que valora la perfección, dijo Marcus a la audiencia. Descartamos las cosas rotas, ya sean instrumentos o personas. Pero aprendí que la fragilidad no significa inutilidad. Que un piano roto aún podía hacer música. Yo estaba roto, pero aún podía contribuir al mundo. Necesitamos dejar de ver la fragilidad como el fin de la utilidad y empezar a verla como una oportunidad para la creatividad y la compasión. La charla generó conversaciones a nivel mundial sobre la falta de vivienda, la salud mental y cómo la sociedad trata a sus miembros más vulnerables. Varias ciudades contactaron a Marcus para pedirle consejo sobre cómo implementar programas similares a Música para la Esperanza. Él ayudaba, donde podía, siempre haciendo hincapié en que el éxito radicaba en tratar a las personas sin hogar con dignidad y reconocer su valor inherente independientemente de las circunstancias. La relación de Marcus con Emily se profundizó hasta convertirse en una auténtica amistad. Basada en el respeto mutuo y los intereses compartidos, ella llevaba a sus amigos de la universidad a los conciertos del patio. Y Marcus disfrutaba conociendo a los jóvenes que admiraban a su hija. Emily prosperaba en su programa de educación musical. Y Marcus asistía a su recital estudiantil siempre que podía, rebosante de orgullo paternal. Una noche, Emily interpretó una pieza para piano que ella misma había compuesto, dedicándosela a su padre. Se llama Encontrándote de nuevo, anunció al público. Trata sobre la pérdida, la esperanza y el poder de las segundas oportunidades. Mientras tocaba, Marcus reconoció frases musicales y técnicas que le había enseñado años atrás. Ahora, maduras y desarrolladas en su estilo único. Lloró abiertamente, no de tristeza, sino de una alegría desbordante al presenciar el crecimiento de su hija. Rebecca, la exesposa de Marcus, asistía ocasionalmente a los conciertos del patio con su nueva pareja. No había incomodidad ni resentimiento, solo 3 adultos que se preocupaban por Emily y querían apoyar el trabajo de Marcus. Rebecca se había disculpado en privado con Marcus por haberlo abandonado en sus peores momentos, pero Marcus no guardaba rencor. Tenías que protegerte a ti misma y a Emily, le dijo. Ahora lo entiendo. Tomaste la decisión correcta en ese momento. Marcus comenzó a escribir un libro sobre sus experiencias, trabajando con un coautor para asegurar que la historia se contara de manera efectiva. El libro detallaría no solo su recaída en la recuperación, sino que también proporcionaría recursos prácticos para personas sin hogar y consejos para quienes quisieran ayudar, pero no supieran cómo. Todas las ganancias se destinarían a expandir el programa Música para la Esperanza y otros programas de ayuda.
servicios para personas sin hogar. También comenzó a capacitar a otras personas que habían estado sin hogar para que se convirtieran en oradores públicos, ayudándolas a compartir sus historias en escuelas, empresas y centros comunitarios. Marcus creía que humanizar el problema de la falta de vivienda combatiría los estereotipos e inspiraría la acción. El grupo de oradores creció con cada persona aportando su perspectiva y experiencia únicas. Un día, Marcus recibió una carta que lo conmovió profundamente. Era de un hombre llamado Robert que había escuchado uno de los conciertos en el patio mientras contemplaba el suicidio. Robert había estado sin hogar durante 2 años y no veía salida a su situación. Pero escuchar a Marcus tocar y conocer su historia le dio a Robert la esperanza de que tal vez él también pudiera encontrar el camino de regreso. Robert escribió que había ingresado a un programa de tratamiento para la depresión. Ahora estaba en una vivienda de transición y había comenzado a trabajar como voluntario en un refugio de animales, descubriendo una pasión por trabajar con perros rescatados. Tu música literalmente me salvó la vida, escribió Robert. Vine a ese patio planeando que fuera mi última noche. En cambio, se convirtió en la primera noche de mi nueva vida. Marcus lloró al leer la carta e inmediatamente contactó a Robert. Se reunieron para tomar un café y Marcus escuchó la historia de Robert, con la misma compasión que otros le habían demostrado. Se hicieron amigos y Robert finalmente se unió al programa Música para la Esperanza como voluntario, utilizando su experiencia para conectar con participantes que luchaban contra pensamientos suicidas. 5 años después de descubrir el piano roto, Marcus se encontraba en el Parque del Piano en una cálida noche de verano, preparándose para un concierto especial de aniversario. El parque se había ampliado y mejorado a lo largo de los años con asientos permanentes, mejor iluminación y un hermoso paisaje. Pero su esencia seguía siendo la misma, un lugar donde la música unía a las personas y les recordaba su humanidad compartida. El concierto de aniversario fue gratuito y abierto a todos, como siempre. Marcus había invitado a artistas especiales a tocar con él, incluyendo a Emily, ahora profesora de música certificada. Lisa, la mujer que antes vivía en la calle y que había encontrado la sanación a través de la guitarra, y varios estudiantes del programa Música para la Esperanza. El evento celebraría no solo la trayectoria de Marcus, sino también las incontables vidas que habían sido tocadas y transformadas a través de la música. Y el apoyo de la comunidad. A medida que la gente llenaba la sala, Marcus reconoció rostros de cada etapa de su trayectoria. Sarah Chen estaba sentada en primera fila con su familia. David Morrison estaba allí con varios de sus excompañeros de la universidad. Thomas Berkeley vino con sus aprendices del taller. Jennifer Harley trajo una delegación de sus estudiantes. Incluso el gerente del hotel que una vez había rechazado el piano roto asistió. Ahora era uno de los mayores impulsores del programa. Pero Marcus también notó a otros. Personas que no reconocía. Rostros que parecían cansados e inseguros. Eran personas que actualmente vivían en situación de calle y que habían oído hablar del concierto y habían venido con la esperanza de encontrar la inspiración que había transformado a Marcus. Tomó nota mental de contactarlos después de la actuación para ofrecerles el apoyo o los recursos que pudiera. El concierto comenzó con Emily interpretando una pieza clásica, sus dedos danzando sobre las teclas con confianza y destreza. Marcus la observaba con el orgullo de un padre, pensando en lo lejos que ambos habían llegado. Después de que Emily terminara, Marcus se unió a ella al piano, y juntos interpretaron un dueto que él había compuesto especialmente para la ocasión, titulado Padre e Hija Redux. La pieza combinaba temas de canciones de cuna que él le había tocado de niña con armonías más maduras que reflejaban su relación actual con Lisa. A continuación, ofreció una emotiva interpretación de guitarra, cantando una canción original sobre encontrar esperanza en la oscuridad. Su voz era cruda pero poderosa, y muchos en el público lloraron abiertamente,
conmovidos por su honestidad y valentía. Marcus la acompañó al piano, en el estribillo final, y su diálogo musical habló mucho sobre la recuperación, la amistad y el apoyo mutuo. A continuación, actuaron los alumnos del programa Música para la Esperanza, un pequeño conjunto que tocaba varios instrumentos, con distintos niveles de habilidad, pero con un entusiasmo unánime. No eran músicos profesionales, pero tocaban, con el corazón, y eso era lo que importaba. Marcus había aprendido que la música no tenía que ser perfecta para ser significativa, solo auténtica y honesta. Después, Marcus se sentó solo al piano para interpretar un solo. Comenzó con la sonata Claro de Luna, la pieza que lo había reconectado con la música en su primera noche en el Broken Piano. Mientras tocaba, recordó a aquel hombre desesperado y sin esperanza que no tenía nada más que la música a la que aferrarse. Aquel hombre parecía ahora una persona diferente, casi un extraño. Sin embargo, Marcus nunca quiso olvidarlo. Recordar dónde había estado lo mantenía agradecido por donde estaba. Interpretó varias otras piezas clásicas antes de pasar a la improvisación de jazz, invitando a los miembros del público a sugerir temas o emociones que querían escuchar interpretadas. Alguien gritó alegría y Marcus compuso una melodía brillante y vivaz. Otro evocó el recuerdo. Y él tocó algo melancólico y nostálgico. Este segmento interactivo se había convertido en una tradición en sus conciertos, derribando la barrera entre el intérprete y el público. Para su pieza final, Marcus interpretó una versión actualizada de Resurrección, la composición con la que había debutado en la Sinfónica. La había refinado y ampliado a lo largo de los años, y ahora se erigía como su obra insignia, la autobiografía musical que contaba toda su historia, desde la desesperación hasta la recuperación, la esperanza y el servicio. Mientras las últimas notas se desvanecían en el aire de la noche, el público permaneció en silencio durante un largo rato antes de estallar en un prolongado aplauso. Marcus se puso de pie e hizo una reverencia. Pero entonces hizo algo inesperado. Les hizo un gesto a todos los que habían actuado para que se unieran a él en el escenario. Emily, Lisa, los estudiantes de Música para la Esperanza, e incluso algunos voluntarios que habían ayudado a hacer posible la velada, todos se reunieron alrededor del piano. Esta no es solo mi historia, dijo Marcus al público, con la voz amplificada por el sistema de sonido. Esta es nuestra historia. Cada persona en este escenario ha enfrentado desafíos y ha encontrado sanación a través de la música y la comunidad. Cada persona aquí esta noche, ya sea actuando o escuchando, forma parte de esta historia continua de resiliencia y esperanza. Gracias por ser parte de mi camino. Y por permitirme ser parte del tuyo. El público se puso de pie y aplaudió no solo a Marcus, sino a todos los que estaban en el escenario, reconociendo que la transformación rara vez es un camino solitario. Después de que cesaron los aplausos, Marcus invitó a cualquiera que quisiera compartir su propia historia a hablar. Varias personas se acercaron, algunas hablando de sus propias experiencias con la falta de vivienda, otras compartiendo cómo la historia de Marcus las había inspirado a ser voluntarias o a donar a causas nobles. Una anciana llamada Margaret se puso de pie y compartió que había sido violinista profesional antes de que la artritis pusiera fin a su carrera. Había caído en depresión y casi se quedó sin hogar antes de encontrar apoyo. Escuchar tu historia me recordó que mi valor no radicaba solo en mi habilidad para tocar a la perfección. Le dijo a Marcus, empecé a enseñar música a niños con discapacidades y encontré un nuevo propósito. Gracias por mostrarme que nuestro valor reside en quienes somos, no en lo que podemos hacer. Al caer la tarde y cuando la gente comenzaba a marcharse, Marcus vio a un joven sentado solo en un banco, llorando en silencio. Marcus se acercó con delicadeza y se sentó a su lado. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja. El joven levantó la vista. Su rostro estaba surcado de lágrimas. No tengo hogar, admitió. Llevo 6 meses en la calle.
Vine aquí esta noche porque oí que habías estado donde estoy yo ahora. Necesitaba ver una prueba de que las cosas podían mejorar. Pero, verte ahí arriba, tan exitoso y rodeado de gente que te quiere, simplemente parece imposible. La brecha entre donde estás tú y donde estoy yo parece demasiado grande para cruzarla. Marcus le puso una mano en el hombro al joven. Hace 5 años, estaba sentado en unas escaleras no muy lejos de aquí, y sentí exactamente lo que sientes ahora. La brecha parecía imposible. Pero esto es lo que aprendí. No se cruza esa brecha de un salto gigante. Se cruza a pequeños pasos. Un día a la vez, a veces una hora a la vez, y no se cruza solo. Sacó su teléfono y le mostró al joven una foto suya de 5 años antes. Demacrado y con aspecto desesperado. Ese era yo. No. Era especial. No tenía superpoderes. Solo tenía gente que se negó a rendirse conmigo en la música que me recordaba yo seguía siendo humano. ¿Cómo te llamas?, preguntó Carlos, el joven. Carlos, no puedo prometerte que tu camino será como el mío. Pero sí puedo prometerte que tienes valor hoy mismo, tal como eres. Y puedo prometerte que hay gente que se preocupa y quiere ayudarte. ¿Me permites ponerte en contacto con algunos recursos? ¿Te darás una oportunidad? Carlos asintió, secándose las lágrimas. Marcus pasó la siguiente hora sentado con él, haciendo llamadas a contactos de refugios y organizando una cita para que Carlos se reuniera con un consejero al día siguiente. Le dio su número de teléfono personal y le hizo prometer que lo llamaría si necesitaba algo. Antes de que Carlos se fuera, Marcus lo abrazó y le dijo: «Recuerda, no estás solo. Hay gente que lucha por ti incluso cuando no puedes luchar por ti mismo». Más tarde esa noche, mientras Marcus caminaba a casa, reflexionó sobre su increíble viaje. Pensó en el piano roto que lo había salvado, en los primeros actos de bondad de Sara, en la mentoría de David y en el perdón de Emily. Pensó en cada persona que había desempeñado un papel en su recuperación y en todos aquellos cuyas vidas se habían visto conmovidas por su historia. Ahora comprendía que su indigencia, por dolorosa que hubiera sido, le había brindado una perspectiva y un propósito únicos. Podía llegar a personas a las que otros no podían porque había vivido su realidad. Podía hablar con autoridad sobre la esperanza porque la había encontrado en las circunstancias más oscuras. Su fragilidad se había convertido en su mayor fortaleza, no a pesar de la grieta. Sí, pero, gracias a ellos. Marcus también reflexionó sobre la responsabilidad que conllevaba su plataforma. Le habían dado una segunda oportunidad, y con ella, la obligación de ayudar a otros a encontrar las suyas. Se reafirmó en este trabajo, sabiendo que sería la misión de su vida mientras tuviera aliento. Al llegar a casa, Marcus se sentó al piano, un hermoso instrumento que había comprado con las ganancias de sus actuaciones y clases. Tocó suavemente, no para un público, sino para sí mismo, dejando que la música expresara una gratitud demasiado profunda para decir. Tocó para el hombre que había sido, honrando la supervivencia de esa persona rota. Tocó para el hombre en el que se estaba convirtiendo, celebrando el crecimiento y reconociendo los desafíos constantes. A la mañana siguiente, Carlos llamó. Había pasado la noche en un albergue, se había reunido con un consejero y sentía esperanza por primera vez en meses. Escuché tu charla TED 3 veces anoche, dijo Carlos. La parte de encontrar música y cosas rotas me impactó mucho. Solía pintar antes de que todo se derrumbara. Quizás podría volver a hacerlo. Marcus sonrió, sintiendo esa chispa familiar de propósito. El arte me salvó, Carlos. También puede salvarte a ti. Busquemos algunos materiales y un lugar donde puedas crear. Tu historia no ha terminado. Apenas comienza. Durante los meses siguientes, Marcus observó la transformación de Carlos. Similar a la suya, pero única en sus detalles.